Mis amados hermanos y hermanas, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En este día quiero compartir con ustedes la reflexión de la palabra del Señor. La tendremos en el libro de Primera de Samuel, capítulo 15 y versículo 22. Damos lectura en el nombre del Señor. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se le obedezca a la palabra de Jehová? Dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Que Dios bendiga la lectura de la palabra del Señor en nuestros corazones. Queridos hermanos, hermanas, en este día quiero reflexionar acerca de la importancia de la obediencia que debemos tener hacia el Señor, a lo que Él nos manda. El Señor entregó una orden a Saúl. La orden era que él tenía que ir a la guerra contra Amalek. Amalek era un reino, una tribu de hombres muy perversos que cuando Israel salió de Egipto, estos vinieron en el desierto y lo atacaron por la retaguardia, donde iban los débiles, los ancianos, los niños, las mujeres. Entonces Dios hizo guerra contra Amalek, dice la palabra del Señor, y que Moisés le dijo a Josué en aquel instante que él, cierto, tomara a los hombres del pueblo y fuera a hacer guerra contra Amalek por lo que él había hecho contra Israel. También dice la palabra del Señor que Moisés se puso en una peña, en un lugar muy alto, y ahí él, mientras levantaba los brazos, Israel ganaba, pero cuando él se cansaba, sus brazos empezaban a caer. Dice la palabra del Señor que ganaba Amalek. Entonces estaba Ur y Aarón a su lado y los sentaron en una piedra, y Ur y Aarón levantaron sus brazos hasta que ganó la guerra Israel. Le sostuvieron sus brazos. Que Dios nos ayude. Bueno, esto sucedió en el tiempo cuando Israel salió de Egipto. Entonces ahora ya Israel establecido con Saúl como rey, Dios le manda a Saúl que tiene que exterminar a Amalek. Y a todos, los niños, los adultos, los ancianos, los animales, todo. A la verdad, Saúl va contra Amalek, hace guerra, los derrota, pero Saúl le conserva la vida al rey de Amalek y a los mejores animales que habían, cierto, en aquel lugar. Que Dios nos aumente la fe y la confianza. Y esa no era la orden que Dios le había dado a Saúl. La orden era destruir y matarlos a todos. Pero él dejó, cierto, al rey y los mejores animales. Que Dios nos ayude. Por eso viene el profeta Samuel y le dice, cierto, y Samuel, cierto, dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a su palabra? Que el Señor nos ayude. Y aquí viene la palabra para nosotros y la enseñanza, queridos hermanos y queridas hermanas. Fíjese que la desobediencia de Saúl le costó su reino, su lugar que Dios le había dado, porque a la verdad él estaba como rey de Israel. Y cuando él desobedece a Dios, dice, cierto, Dios le dice a Samuel que vaya, cierto, hable con Saúl, le haga ver lo malo que él había actuado, cierto, y desecha a Saúl como rey. Que Dios nos aumente la fe y la confianza. Tal vez Saúl estaba en un lugar, cierto, de autoridad. Él le ha dado la autoridad para gobernar a su pueblo. Pero, queridos hermanos, el que Dios nos coloque en un lugar de autoridad, eso no significa que nosotros, porque somos autoridad, vamos a hacer lo que nosotros queramos. Siempre debemos de sujetarnos a la voluntad del Señor. Que el Señor nos ayude, no porque seamos pastores, seamos predicadores, seamos maestros de la palabra, porque tengamos un lugar, cierto, de autoridad sobre un grupo de hermanos y de hermanas en la iglesia.
iglesia podemos hacer, ¿cierto?, lo que queramos. Siempre debemos de hacer la perfecta voluntad del Señor. Por lo tanto, queridos hermanos, debemos siempre cuidarnos de no desobedecer. Que el Señor nos ayude, porque podemos perder, ¿cierto?, nuestro ministerio. Podemos perder la bendición que Dios nos da a causa de nuestra desobediencia. El Señor nos ayude y nos bendiga. También nuestra obediencia, queridos hermanos, es una muestra de amor que nosotros tenemos hacia Dios. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios si no le obedecemos? El Señor nos ayude. Uno, cuando ama a una persona, demuestra ese amor, ¿cierto?, haciendo lo mejor que uno puede por la otra persona. Nosotros, ¿qué podemos hacer mejor para con Dios? Obedecerle en todo lo que Él nos manda. Dice la palabra del Señor: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, este es verdaderamente el amor que se ha perfeccionado en él. Por esto sabemos que estamos en él. El hombre que es obediente a Dios significa, y la mujer que es obediente a Dios significa que Dios, cierto, está agradado de él y que él ha perfeccionado su amor hacia Dios porque obedece a su palabra, a sus mandamientos y a sus preceptos. Queridos hermanos y hermanas, no podemos decir que amamos a Dios si no hacemos su voluntad, si no le obedecemos. El Señor nos ayude y nos aumente la fe. Queridos hermanos, la adoración, la oración, la alabanza, los dones espirituales y el servicio que hacemos a Dios son inútiles, queridos hermanos, ante los ojos de Dios si nosotros, ¿cierto?, no lo hacemos, ¿cierto?, y no lo acompañamos con la obediencia. Por eso dice la palabra del Señor: se agradará a Dios más, ¿cierto?, de los sacrificios, de los carneros engordados, que no obedecer su palabra. Muchas veces pensamos, queridos hermanos, porque Dios nos usa con algún don, con algún ministerio, que eso es el motivo suficiente para nosotros, ¿cierto?, para que Dios se agrade de nosotros y nosotros estar siendo, ¿cierto?, personas gratas delante del Señor. Pero no, queridos hermanos, porque Dios nos usa a través de los dones, de los ministerios. Es Dios quien actúa a través de nosotros. ¿Cómo nosotros podemos, queridos hermanos, agradar realmente al Señor? ¿Cómo podemos adorar realmente al Señor? Con nuestra obediencia. Cuando le obedecemos a su palabra, cuando hacemos su voluntad, entonces nuestro servicio, ¿cierto?, nuestra adoración, nuestra alabanza, los dones espirituales que trabajamos en la obra del Señor, van a ser mirados con buenos ojos delante del Señor. Que Dios nos ayude. Pero si nosotros trabajamos, hacemos muchas cosas por la obra del Señor y no obedecemos, ese trabajo no es bien mirado por Dios, no es válido delante del Señor. Aun si yo traigo mi ofrenda, una buena ofrenda a la iglesia, pero yo no obedezco a Dios, esa ofrenda no me sirve. Que Dios nos ayude y que Dios nos aumente la fe y nos haga obedientes. Hoy día el hombre y la mujer creen que tienen la razón de todo. Se creen sabios en su propia opinión. Nosotros dejémonos guiar por el Señor, obedezcamos a su palabra, dispongámonos con un corazón contristo y humillado, que Él nos hable y nosotros digamos: he aquí tu siervo oye y tu siervo obedece. Que Dios nos bendiga, oramos. Padre amoroso, lleno de amor y de misericordia, le damos gracias por esta su reflexión de la palabra. Sabemos, Señor, que usted se agrada más de nuestra obediencia que de nuestra alabanza, que de nuestra adoración, que de nuestros dones espirituales que usted ha puesto en nosotros, Señor. Para usted más importante es nuestra obediencia. Ayúdenos, Señor, a ser hombres y mujeres con un corazón sensible, obediente. Saque todo orgullo, toda altivez
que hay en nosotros, Señor. Si usted nos ha puesto en un lugar para servirle, para guiar, Señor, a hermanos, a hermanas, Señor, siempre debemos de hacer su voluntad y obedecerle a usted y no nosotros querer hacer nuestra propia voluntad. Gracias, Señor, bendiga esta palabra en nuestros corazones. Se lo suplicamos en la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga, que el Señor nos haga ser obedientes y en todo lo que coloquemos mano, la bendición de Dios esté con nosotros esta semana.